Buenas tardes. Esta tarde vamos a hablarles de retención en la fuente. Mi nombre es Francisco Barros, estudiante de Administración de Empresa de séptimo semestre en la Universidad Autónoma del Caribe. Y aquí en la clase de Derecho Tributario vamos a hablar de la retención en la fuente. Vamos a dejar claro el concepto de retefuente. La retefuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo previo que se hace a ciertos impuestos. Entonces, ¿a qué impuesto se le aplica la retención en la fuente? La retención en la fuente se le aplica a los impuestos como son el impuesto a la renta, como es el IVA, a las ganancias ocasionales y al impuesto de industria y comercio, que es el ICA. Entonces vamos a hablar un poco de las fortalezas y las debilidades que tiene la retención en la fuente y cuál es la idea de aplicarlo y por qué se aplica en un país como Colombia. Bueno, la retención en la fuente originalmente nace para adelantar saldos al gobierno y poder tener liquidez. ¿Ok? Entonces con esto el gobierno asegura los impuestos que va a cobrar, por ejemplo, como el de la retención, como el de como el impuesto a la renta, que se cobra anual. Entonces es un impuesto que vamos a tener el recaudo dentro de un año. Entonces lo que hace el gobierno es ir adelantando saldos en base a ese impuesto. Lo mismo con el IVA. El IVA es un impuesto que se evade mucho en el país. Normalmente siempre la gente, o por lo general, trata de hacer compras sin IVA, lo cual es ilegal. Y a veces es muy difícil de controlar cuando son compras en efectivo. Cuando se maneja mucho efectivo o cuando las compras se generan en efectivo, de pronto no hay manera como de controlar esa parte. Esas son como las mayores debilidades que tienen los impuestos en Colombia y por eso se aplica la retención en la fuente. ¿Cuáles son los aliados de la retención en la fuente? Los aliados de la retención en la fuente son los bancos y los sistemas de manejo bancario, como son la parte sistematizada de los bancos, en los cuales registran y graban cada peso que pues entra en las cuentas o que se mueve en las diferentes cuentas. Los objetivos de la retefuente son acelerar y asegurar el recaudo, generar liquidez en el Estado y, y previene la evasión, como ya lo hemos dicho antes. Entonces, esto era lo que quería exponer con ustedes. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias.